Hermanos, un saludo a todos aquellos que comparten con nosotros por este medio, a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios a través de estos videos y de estas enseñanzas. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo, durante varias semanas vamos a compartir la primera carta del apóstol Juan. Acompáñenme a hacer una oración para poder tener sabiduría y entendimientos provenientes del Señor. Padre, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de compartir a través de la internet tu palabra santa, tu palabra viva y tu palabra que edifica nuestros corazones. Te pedimos que tú nos asistas, que tú nos ayudes, que tú nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que nos des la comprensión necesaria para reconocer el mensaje de tu palabra y para que ella nos edifique, nos guíe, nos instruya y nos haga ser como tú quieres que nosotros seamos, que es a la imagen de tu Hijo Jesús. Perdona nuestros pecados, límpianos de ellos y ayúdanos a caminar en santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La primera carta del apóstol Juan, aunque en el contenido de la carta no se identifica quién es su autor, la tradición, casi de manera unánime, la tradición cristiana le ha acreditado al apóstol Juan la autoría de esta carta. Y noten que hoy vamos a compartir los versículos del 1 al versículo 4 del capítulo 1 de esta primera epístola del apóstol Juan. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta, posiblemente se sitúa desde el año 60 al 65 después de Cristo aproximadamente. Ya habían pasado más de 60 años desde que Cristo había estado en la tierra, había resucitado al tercer día y había ascendido al cielo. El apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir. Fue el único de ellos que no tuvo una muerte trágica, que murió a causas naturales. Fue el apóstol Juan. El apóstol Juan se llama a sí mismo en su evangelio como el discípulo amado. Era del círculo íntimo de Jesús junto con el apóstol Pedro. Así que él fue un testigo vivencial de muchos milagros de Cristo, de muchas enseñanzas de él. Era alguien que compartió muy de cerca con Cristo de manera personal, de manera vivencial. Y cuando el apóstol escribe esta carta, él estaba ministrando todavía, a pesar de su edad avanzada, él estaba ministrando a muchas iglesias. Él escribe esta carta sin un destinatario en específico. No estaba dirigida a una iglesia en específico, ni tampoco a una persona en específico, sino que él escribe para todos los creyentes de esa época, para todos sus lectores de esa época. Él no se identifica a sí mismo, pero todos los cristianos del primer siglo identifican al apóstol como el autor de esta carta, porque solamente una persona como el apóstol Juan podía escribir algo como esto y que tuviera tanta autoridad sin decir quién era. Además que los denominados padres de la iglesia siempre han confirmado que fue el apóstol Juan el que escribe esta carta y las otras dos, que también llevan su nombre. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta, se estaba levantando una corriente llamada el gnosticismo. El gnosticismo es una corriente filosófica, es una corriente de conocimiento que es contraria a la palabra de Dios en muchas de sus enseñanzas. Y el gnosticismo se estaba levantando dentro de la misma iglesia cristiana a nivel mundial. Y una de las creencias del gnosticismo para ese momento que se estaban colando entre los cristianos a causa de los falsos maestros, es que muchas de esas personas de esa corriente filosófica creían que el cuerpo es malo, pero que el espíritu siempre es bueno de todos los hombres. Creían que nosotros los seres humanos tenemos por naturaleza un espíritu bueno y un cuerpo humano y un cuerpo malo. Creían en esa dualidad y por lo tanto ellos creían acerca de Cristo que Cristo no había venido a la tierra de forma física, de forma humana. Ellos creían en la deidad de Cristo, creían en Cristo como Dios, pero ellos pensaban que Cristo no pudo haber venido como un humano porque el cuerpo es pecador, el cuerpo es malo. Así que el apóstol Juan, por eso es que en estos primeros versículos, en contra de esa corriente, de ese momento, él defiende la idea de que Jesucristo vino en carne propia, de que Jesucristo vino, de que Jesucristo fue Dios encarnado, de que Él fue 100% Dios como todavía lo es y en un momento determinado fue 100% hombre.
Y en el capítulo 2, en el versículo 20 en adelante, él habla eso. Él afirma que todos aquellos que crean que Jesucristo ha venido en carne son los que tienen el Espíritu Santo, son los verdaderos creyentes. Y que todo aquel que niegue que Jesucristo vino en carne es alguien que es un anticristo, es alguien que no conoce realmente al Señor. Así que durante toda la carta, él defiende la idea de que Jesucristo vino en carne y que al mismo tiempo Jesucristo era uno mismo con Dios, es uno mismo con Dios. También defiende el apóstol Juan durante toda la carta, defiende la unidad que debe existir entre los creyentes. Él hace una defensa en la que explica que los creyentes no podemos tener divisiones entre nosotros, porque todo aquel que tenga alguna división y que aborrezca a su hermano realmente no vive en la luz del Señor, sino que vive en tinieblas. Así que esos son los mensajes centrales del apóstol Juan en su carta. Ahora bien, vayamos al texto. Los versículos del 1 al 4 nos dicen lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Los primeros 4 versículos son una introducción a la carta, y a pesar de que esta carta no tiene la misma estructura de las otras epístolas del Nuevo Testamento, específicamente no tiene la estructura de las cartas de Pablo, por ejemplo, que tenían un saludo específico, él abre de una vez con su mensaje central diciendo que lo que era desde el principio lo habían oído, lo habían visto con sus ojos, lo habían contemplado y palpado con sus manos, acerca del verbo de la vida, refiriéndose al Evangelio de Cristo, refiriéndose al mensaje acerca de Cristo. Por eso es que él habla diciendo lo que era desde el principio, es decir, desde que se comienzan a hablar las profecías de Dios desde el Antiguo Testamento. Desde la época del Antiguo Pacto se estuvo prometiendo acerca de Cristo. Los profetas hablaron acerca de Cristo, dónde iban a ser Cristo, qué es lo que iban a ser Cristo, que venía el Mesías, que era el Cristo. Todo eso es lo que el apóstol hace referencia de que se hablaba desde el principio. Y el apóstol habla diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Noten que él hace un especial énfasis en que él vio ese evangelio revelado, esa palabra de Dios encarnada que es Cristo, él la había visto con sus propios ojos. Él era un testigo vivencial, un testigo presencial de las obras de Cristo, del evangelio revelado a través de Cristo. También dice lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Él aquí está haciendo una apología, es decir, una defensa a la encarnación de Cristo. Por eso es que él hace tanto énfasis diciendo lo que nosotros hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon, es decir, lo que tocaron nuestras manos acerca del verbo de la vida. El apóstol Juan había compartido con Cristo durante su ministerio y por eso él estaba defendiendo la idea de que él había venido también en carne. Versículo 2 nos dice, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos. Vuelve a hacer énfasis en que él había visto el evangelio revelado, es decir, él había visto a Cristo y por eso testificaba acerca de Cristo. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Noten que aquí él dice que él hablaba del mensaje del evangelio que se centra en la vida eterna. Y esa vida eterna estaba escondida en el Padre y esa vida eterna había sido manifestada. Siempre la iglesia del Señor ha concordado que fue el apóstol Juan el que escribe esta carta, porque es muy parecido lo que él habla en el capítulo 1 de esta carta a lo que se dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Noten que en el capítulo 1 los primeros versículos nos dicen, en el principio era el verbo, refiriéndose a Cristo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Noten que los primeros 5 versículos nos dicen: en el principio era el verbo. Y aquí se nos dice en la primera carta de Juan lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Y dice acerca del verbo de la vida. Y el apóstol Juan en el Evangelio habla de Jesucristo haciendo referencia con la palabra verbo, diciendo que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Se le llama verbo a Cristo porque Él es la palabra de Dios encarnada. La palabra de Dios manifestada es Cristo, porque toda la Biblia se centra únicamente en Cristo. El mensaje central de la Biblia está en la salvación en Cristo y en la fe en Cristo. Así que noten cómo hay una similitud en Juan 1 y en primera de Juan 1. Termina el versículo 2 diciendo: os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Según Juan 1, esa vida fue manifestada a través de Cristo, solo a través de Cristo. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también. Como escribe Pablo a los Gálatas, existe un solo evangelio. Y ese evangelio es el evangelio de Cristo, centrado en Cristo, para la salvación por medio de la fe en Cristo. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten que en el versículo 3, el apóstol Juan dice que lo que habían visto y oído, eso mismo lo anunciaban, para que ellos también tuvieran comunión con ellos. La comunión significa común unión, es una unión de esas dos palabras, común unión, eso es lo que significa la comunión. Es más allá del compañerismo, es una unión que solo existe a través del Espíritu Santo. Así que el apóstol Juan explica que él hablaba de ese mensaje, él hablaba de ese evangelio para que los que lo leyeran, para que los que leyeran esta carta tuvieran realmente una comunión con él y con los demás creyentes. Y luego especifica: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. A pesar de que estos versículos parecen muy sencillos, estos versículos contienen varias enseñanzas muy importantes. La primera de esas enseñanzas es que era una mentira, era una falsedad lo que estaban diciendo en ese tiempo de que Cristo había venido únicamente en espíritu y no en carne. El apóstol Juan contrarresta eso diciendo que ese mensaje había sido manifestado en el verbo de la vida y que ellos lo habían visto, lo habían oído, lo habían contemplado, lo habían palpado con sus manos. El apóstol Juan había compartido físicamente con Cristo y por eso él estaba defendiendo la humanidad también de Cristo. Y ese mismo mensaje es el que él compartía con el resto de los creyentes en el mundo. Y es el mismo mensaje en el que nosotros creemos. El evangelio, como dice Pablo en Gálatas, el evangelio es uno solo. Y el único evangelio se centra en lo que dice también en el capítulo 1 de Romanos. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo también habla de lo que era ese mensaje, de lo que era el evangelio. En Romanos 1, versículos del 16 al 17 nos dicen: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El mensaje que hablaba el apóstol Juan, todo eso que él decía, que testificaba, que anunciaba acerca de la vida eterna, es lo mismo que el apóstol Pablo habla acerca del evangelio. Y es que el evangelio de Dios es la palabra de él hablando de Cristo, reflejando la obra de Cristo. El evangelio significa que, como también dice en Corintios, que Cristo murió, resucitó al tercer día y que todos los que en él creen no se pierden, sino que tienen vida eterna. Ese es el evangelio y eso es lo que quería compartir el apóstol Juan. Por eso es que él dice: les anunciamos eso para que ustedes tengan comunión con nosotros. La comunión entre un creyente y un no creyente es algo que no existe. Podemos tener compañerismo con personas que no son creyentes, mas no existe una verdadera comunión.
Porque la comunión es una unión espiritual que existe en nosotros y Dios. De la misma manera nosotros tenemos comunión con otras personas que también tienen el Espíritu de Dios. Todo aquel que tenga el Espíritu de Dios es uno solo con Cristo. Es un solo espíritu con el Señor. Por lo tanto, por eso es que el apóstol Juan explica esto de esta manera diciendo: les anunciamos acerca de Cristo para que ustedes tengan comunión con nosotros. Porque si ellos no creían en Cristo, no iban a tener comunión con el apóstol Juan ni con los demás creyentes en ese momento. Y en el versículo 4, noten cómo cierra esta introducción diciendo: os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. En el primer siglo la iglesia sufrió muchos ataques. En el primer siglo, cuando Juan escribe esto, la iglesia sufría de mucha persecución. Todos los apóstoles antes de Juan habían muerto de una manera muy trágica. Juan era el último de los apóstoles que había sobrevivido. Del resto, todos habían muerto de una forma muy trágica, de una forma muy severa, por persecuciones de los imperios de ese momento, sobre todo del imperio romano, que estaba en ese momento todavía. Así que noten que el apóstol Juan dice que escribía estas cosas para que el gozo fuera completo. El gozo de nosotros los creyentes está única y exclusivamente en la roca de nuestra salvación. Y la roca de nuestra salvación es Cristo. Es la roca sobre la cual nosotros nos edificamos, sobre la cual nosotros estamos parados. Él es nuestro castillo fuerte. Él es la roca de nuestra salvación. El tema de hoy se llama el portador de la vida eterna. Y ese es Cristo. Estos primeros 4 versículos de la epístola del apóstol Juan, una de las cosas que hacen es que nos enseñan acerca de quién es Cristo. Las opiniones acerca de Cristo son muy diversas. Unos creen en Cristo como un gran maestro. Unos creen en el Cristo histórico como una persona muy sabia, como un buen líder religioso, como una persona muy influyente. Muchos creen en Cristo de esa manera. Y cuando el apóstol Juan escribe esta carta, los gnósticos creían en Cristo al contrario. No creían en un Cristo de carne, sino que creían en un Cristo solamente espiritual. Pero el apóstol Juan, que realmente compartió con él, que de verdad estuvo con él, nos presenta y nos explica que Cristo tuvo en ese momento esa doble naturaleza. Que Cristo fue 100% Dios, como todavía lo es, y que Cristo en ese tiempo, en ese entonces, cuando el apóstol Juan estaba con él, fue también 100% hombre. 100% Dios y 100% hombre. El único ser que ha tenido y que tendrá esa doble naturaleza. Así que estos primeros 4 versículos, hermanos, nos enseñan quién es Cristo. Cristo no es lo que muchas personas piensan. Cristo no es lo que dicen las corrientes filosóficas, las corrientes de pensamiento, lo que dicen los historiadores, lo que dicen los científicos. Cristo es lo que dice la Biblia. Y el apóstol Juan aquí en estos versículos nos enseña que Cristo estuvo en la tierra, durante unos años estuvo en la tierra físicamente. Juan lo vio, lo escuchó, lo tocó con sus manos, compartió con él físicamente. Fue el único hombre que fue en todo como nosotros, excepto en el pecado. Fue el único hombre de carne y hueso que fue perfecto, sin pecado alguno, para dejarnos sus enseñanzas. Y también el apóstol Juan, como también habla en su evangelio, habla de que Cristo es la vida eterna manifestada, el verbo encarnado, la palabra de Dios encarnada es Cristo. No se puede llegar al Padre, no se puede conocer el evangelio verdadero sin Cristo. Todo evangelio, todo mensaje bíblico que no esté centrado en Cristo, toda doctrina que no se centre en Cristo como el dador de la vida eterna, como el portador de la vida eterna, es un evangelio falso. Solo existe un evangelio, solo existe un mensaje central de la Biblia y eso está en Cristo. Así que tú y yo como creyentes necesitamos recordar siempre que el portador de la vida eterna es Cristo. La vida eterna estaba manifestada en el Padre, estaba escondida en el Padre, y fue manifestada en Cristo. Gracias a Cristo nosotros tenemos acceso a Él. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rasgó porque nosotros accedimos a la presencia del Padre.
Jesucristo mismo afirma en el capítulo 14 de Juan, Jesucristo mismo afirma que Él es el camino, que es la verdad y que es la vida. En Juan 10 Él también explica que Él es la puerta, que todo aquel que entre por medio de Él encontrará pastos, y que Él es el buen pastor y que da la vida por sus ovejas. El mismo Cristo afirmó de que solo a través de Él se encuentra la vida eterna. Y el apóstol Juan fue alguien que hizo mucho énfasis, tanto en el Evangelio como en sus cartas. Él hizo énfasis de que solo en Cristo está la vida eterna. Si tú hoy estás escuchando este mensaje, y si tú todavía no eres creyente, si tú todavía no eres cristiano, no eres un seguidor de Cristo, déjame decirte que tú solamente necesitas a Cristo. Sin Cristo no hay vida eterna. La vida eterna estaba escondida con el Padre y fue manifestada con Cristo. Sin Él no hay salvación. Sin Cristo está asegurada una vida eterna de perdición, pero en Cristo hay salvación. En Cristo hay vida eterna. Así que tú necesitas rendirte a los pies de Cristo, confesar tus pecados a Cristo y dejarte llevar por el buen pastor que es Cristo. Y si tú eres creyente, si tú ya lo conoces, es bueno que recuerdes estas verdades. Es bueno que recuerdes que la palabra de Dios manifiesta a Cristo y que si tú quieres vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, que es hacernos a la imagen de Cristo, tú necesitas la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, está manifestado Cristo. Solo Cristo es lo que necesitamos, solo Cristo abre la puerta del cielo, solo Cristo es el portador de salvación. Oremos a Dios, demos gracias por su palabra y nos vemos en otra oportunidad. Padre, te damos las gracias, Señor, por este breve mensaje de tu palabra. Te agradecemos por haber enviado a Cristo para que nos manifestara la vida eterna. Gracias por personas como el apóstol Juan, que estuvieron contigo, Señor Jesús. Y luego ellos contaron las cosas que tú hiciste, contaron las cosas que tú dijiste, e inspirados por el Espíritu Santo, transmitieron las enseñanzas que tú nos dejaste. Gracias por ellos y gracias por tu palabra que está registrada en las Escrituras, Señor. Muchas gracias por eso. Ayúdanos a recordar que desde el principio tú has estado. Desde el principio se habló de ti, como lo dice el versículo 1. Desde el principio se prometió que tú vendrías y tú viniste. Y todavía se promete una segunda venida. Y nuestro gozo está en ti. Ayúdanos a recordar que tú eres el portador de la vida eterna. Que la vida eterna estaba con el Padre y fue manifestada en ti. Para darnos comunión con el Padre y para que nuestro gozo sea completo. Ayúdanos a recordar tal cual lo que dicen esos versículos. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra. Bendice a todos nuestros hermanos que están escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.